Hola, buenas Hola, tardes. buenas tardes. Qué bueno que nos Qué bueno que acompañan nos en una acompañan emisión más de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esta tarde del 24 de enero estamos muy contentos porque tendremos ocasión de presenciar un diálogo sobre el principal escritor regiomontano vivo actualmente, Gabriel Said. Está cumpliendo el escritor regiomontano 88 años y es motivo suficiente de beneplácito para todos sus lectores que lo seguimos con atención y devoción. Esta tarde tendremos ocasión de pensar en la obra y en la trascendencia de la obra de Gabriel Said a través de la conversación de dos de sus lectores más devotos y afectos. Se trata de dos poetas, dos escritores. El primero de ellos, Óscar Efraín Herrera, quien nació en Monterrey en el año de 1962. Ha incursionado en el periodismo, la literatura y la actividad editorial. Fue reportero y editor en el Diario de Monterrey, El Nacional y El Porvenir. Se desempeñó como redactor y analista de información en la Secretaría de Educación. De 1996 a 2000 fue editor y redactor en la Dirección de Publicaciones de la Universidad. Desde fines de 2000 hasta febrero de 2019 fue coordinador editorial en el municipio de Monterrey. Como escritor, su obra se ha concentrado en varios libros de poesía y ensayos sobre la historia y la cultura en volúmenes colectivos, así como ensayos y notas en revistas y periódicos. Renato Tinajero es originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde nació en 1976. Estudió filosofía en la Universidad Autónoma de Nuevo León y pedagogía en la Universidad Metropolitana de Monterrey. Es autor de poemas, cuentos y ensayos, profesor universitario y coordinador de talleres literarios. Entre sus libros se cuentan Yorick, fábulas e historias de estrategias, El mal de Samsa, Adiós al dodo y Todas las ballenas. En 2012 fue becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en la especialidad de poesía. Ha colaborado en publicaciones como Casa del Tiempo, El Cuento, Revista Levadura y Punto de Partida. En 2017 obtuvo el Premio Nacional de Poesía de Aguascalientes con su libro Fábulas e Historias de Estrategias. Los dejo pues en la grata compañía de Renato Tinajero y Óscar Efraín Herrera. Muchas gracias. Gracias a ti, Humberto. Un gusto saludarte, Oscar. Qué grato coincidir contigo. Igualmente, Y Renato. justamente gracias, justamente en la lectura Gracias de a un autor que Humberto nos apasiona. Oye, Oscar, pues bueno, cuando nos pidieron que conversáramos acerca de la obra de Said, tú señalabas un párrafo del escrito de Said llamado Curriculum Vitae, y si estás de acuerdo, le voy a dar lectura y de ahí nos, de ahí tomamos temas para discutir acerca acerca de nuestro autor. El párrafo es el siguiente. Desde que empecé a leer la vida, lo que la gente dice que es la vida, empezó a parecerme una serie de interrupciones. Me costó mucho aceptarlas y a veces pienso que sigo en las mismas, que en vez de dejar el vicio lo llevo a todas partes, que si por fin salí a la realidad, lo que la gente dice que es la realidad, fue porque también me puse a leerla. Componer el mundo, releerlo, reescribirlo, acabar con la fealdad, la estupidez, la injusticia que lo vuelven ilegible, hacer del ruido música, de la interrupción diálogo. Hasta ahí la cita, el extracto de Curriculum Vitae que apareció en la revista Vuelta en junio de 1986. ¿Por qué, Oscar? ¿Por qué destacar este párrafo en particular? por el motivo de la lectura. Creo que en Said es lo más importante, el diálogo que establece con el autor que está leyendo y con los lectores que lo leen. Puede ser un diálogo silencioso porque es de lectura, pero es un diálogo más concentrado, más reflexivo. En el texto de Curriculum Vitae
también menciona otro detalle, que es su encuentro con los libros. Habla de un olor de papel embodegado y que se podía concentrar y aislar del mundo exterior. Se refiere en ese texto a su experiencia en la biblioteca municipal, donde afuera había ruido y gente caminando, pero adentro pues podía estar solo, concentrado en la lectura. Es un autor que no tiene un rostro, como la mayoría de los autores, sino solamente está su obra, desnuda, y eso para no distraer la atención de cosas superfluas. De hecho, ha escrito mucho sobre el tema. Bueno, yo veo que esa es la intención de Said, de establecer un diálogo con sus lectores y a través de la lectura. Fíjate que sí, estaba escuchando esto que comentabas de que no conocemos el rostro de Said. No conocemos el rostro de Said, pero conocemos su obra. Y esto no ha sido casual porque el mismo Said lo ha procurado de esta manera. Esto me lleva a otro fragmento de su obra, específicamente un ensayo que aparece en El secreto de la fama, en donde habla de, bueno, como de esta manía que tienen la sociedad y el periodismo de, en lugar de conocer a un escritor por sus libros, por sus obras, conocerlo por su imagen y por las noticias que suscita su presencia. Entonces, si me permites, voy a leer y comentar ese extracto. Está en El secreto de la fama, decíamos. Se publicó en el 2009. Dice: ¿dónde acontece la vida literaria sino en la página leída? Otra vez ese Said lector del que comentábamos hace unos instantes. ¿Dónde acontece la vida literaria sino en la página leída? De ese acontecimiento casi no hay nada en las páginas culturales. No es noticia, no es chisme, no es imagen fotografiable. Además, toma tiempo. Es más rápido entrevistar a un escritor que leer sus libros. Hablar con él, grabarlo, fotografiarlo, es más interesante que pasarse horas, días y semanas leyéndolo. Publicar una entrevista es como invitar al público a las cenas íntimas del establishment. Más aún, si el entrevistador logra colarse hasta las recámaras de lo inédito, con el periodismo Matajari, fingirle amor al entrevistado hasta sacarle una declaración que lo hunda. Entonces Said es muy consciente de esto, de cómo tendemos más a buscar como el renombre de las personas, a dejarnos guiar por esa especie de espejismo que es la imagen del escritor. Y a él le interesa mucho más, le interesa para su persona, pero además le gustaría, encuentra esto deseable y sano para la vida cultural, que la gente se dedica a leer los libros, no a venerar o admirar o a asomarse un tanto morbosamente a la imagen y a los chismes del escritor. Es un vicio que él encuentra en nuestra vida cultural. ¿Qué te parece? Sí, y él tiene digamos, una explicación de por qué quiere que se lea o por qué encuentra satisfacción en la lectura, porque dice que en la lectura descubre, atrapa un milagro, dice en un texto también de ese libro, cuando encuentra una idea, una frase, algo que lo sorprende, que lo hace cambiar. Por ahí tengo una cita, a ver si la encuentro. Dice también, fíjate, Oscar, en un ensayo que a ti y a mí nos gusta mucho. Coincidimos cuando estuvimos comentando acerca de qué nos gustaría destacar de Said. Nos gusta mucho lo que dice de la verdadera amenaza para el libro es la indiferencia. Esto en Dinero para la Cultura. Qué duro, creo que va de la mano con lo que estás comentando. Pues sí, o sea, también tiene que ver en otro de sus
ensayos que habla del número de lectores, y él encuentra que los lectores están en la edad escolar. Después de la edad escolar son pocos los que siguen leyendo, y tiene que ver también con la venta de libros en México, que es muy baja. Pues sí, la indiferencia sobre la lectura, ¿no? Y ese afán de conseguir la información fácil, rápida, aún digerida, ¿no? Creo que por ahí va la idea que critica Said. Sí, algo a destacar en Said, fíjate, ya que mencionas esto de que él da cifras acerca de qué tanto lee la gente. Algo a destacar es que su argumentación no está basada en grandes ideas, en dogmas, en principios fijos a partir de los cuales se permite sentenciar acerca de la vida, sino que él acude directamente a los hechos. Entonces es muy frecuente que en sus ensayos nos encontremos con estadísticas, con números y con fórmulas. Esto, bueno, es muy visible, por ejemplo, ya que estamos hablando de la lectura y de los libros, en el libro Los demasiados libros se da a la tarea de hacer toda una serie de cálculos acerca de, bueno, por qué son demasiados libros y cómo esta demasía de libros, este exceso de publicaciones, no se corresponde con el exceso de interés precisamente por la lectura. ¿Por qué? Pues porque muchas veces se publica por el currículum, se publica para la vanidad, se publica para llenar el expediente y no porque realmente haya un interés por mantener viva la conversación. Que ahí yo creo que tocamos otro tema importante de Said, la conversación. Para él la cultura es conversación. ¿Estarás de acuerdo con eso? Sí, de hecho, en alguna parte menciona que hay más autores que quieren publicar que lectores que leen libros. Y sobre todo en los que pasan la edad universitaria, ¿no? Hay muchos datos y muchos números en los artículos de Said, porque lo que quiere es comprobar las cosas, no quedarse con las verdades que se dicen, o con los supuestos. Por ejemplo, lo de los tirajes de libros, que busca la forma y que contradice la idea de que entre más tirajes se abarata el costo del libro, o demuestra que no tiene caso publicar demasiadas cosas y no se van a vender o no se van a poder almacenar, etcétera, ¿no? O sea, no se queda con las verdades comunes que todo el mundo aceptamos, sino que busca un poquito más allá y sí recurre a las estadísticas y a datos fríos, ¿no? Pero lo hace con gracia, o sea, lo hace con amenidad, ¿verdad? Digo, lo hace en muchas formas también, porque lo hace también en la poesía, cuenta versos, cuenta cosas, hace estadísticas de poemas, y es mirar las cosas de forma diferente, ¿no? Sí, es como una mirada, pecaríamos si dijéramos que es una mirada desencantada de los grandes principios. No, creo que en Said sí están esos principios, pero son principios como anclados en un humanismo muy, muy vivo, como que a él le gustaría ver florecer al género humano en esta vasta conversación, que realmente la cultura fuera como la energía, el músculo, el fuego creador que estuviera alentando constantemente los afanes humanos. Cualquier tipo de afanes humanos, porque bien sabes, Oscar, que Said no traza una distinción artificial entre la vida práctica o la vida creadora. Para él son dos fases del mismo abanico de posibilidades de lo humano. Fíjate, algo que observo en lo que comentas tú destacas algunos puntos importantes desde tu punto de vista de editor. Tú eres editor, Oscar. Uh-huh. Yo por mi parte, yo me considero más docente, tengo varios años de maestro,
Y entonces quisiera desembocar, ya que estamos hablando de este papel de la cultura como motor del diálogo, quisiera desembocar en un párrafo que aparece en el ensayo Los libros y la conversación, en el libro Los demasiados libros, en donde, me duele leerlo, porque tiene que ver con la función del maestro. Me voy a permitir citarlo. Dice, ¿cuál es aquí la función del maestro? No la reproducción socrática del partero espiritual que va sacando al mundo la inteligencia de su interlocutor, sino la reproducción fonográfica de la aguja que va recorriendo la escritura. Hoy, que el exceso de población, que el exceso de escolaridad, que el excesivo costo de la atención personal hacen imposible tener un Sócrates en cada salón de clase, ¿hasta qué punto, y aquí viene la parte que me duele, dice, ¿hasta qué punto el aula no es una máquina obsoleta frente a muchas otras formas de enseñanza y animación, como la biblioteca? Entonces, fíjate hasta dónde apunta el dardo de Gabriel Said, donde incluso la educación tradicional, la cátedra magistral, donde el maestro es el poseedor de la verdad y la derrama sobre sus educandos, es para él una máquina obsoleta, una manera como de enfriar o de paralizar la conversación. Y dice más adelante, en el mismo libro Los demasiados libros, pero en un ensayo llamado Sobre los títulos profesionales como capital curricular, dice, sería posible sacudirse esas máquinas obsoletas llamadas salones de clase y esa carga congestionadora que son las personas únicamente interesadas en el título. Sería posible concentrarse en lo importante. Y fíjate lo que es lo importante para Said. La biblioteca, el café, las personas que tienen apetito intelectual, al margen de los títulos, en conjugación con la experiencia práctica a lo largo de la vida. Creo que aquí es un Said que en muy pocas líneas nos da todo un ideario acerca del papel de la cultura y acerca del papel de esa actividad que todas las sociedades poseen y que es la encargada de reproducir la cultura, que es la educación. Es otra línea de su crítica. Así como él está en contra de la fotografía, de la imagen simple del autor, está en contra de los títulos por obtener un grado, o sea, no el conocimiento. Hace crítica a los universitarios que más que buscar el conocimiento, buscan el grado académico para ascender, ¿verdad? Que es lo que tú estabas leyendo. Es un tema que lo repite mucho porque él favorece más el conocimiento puro, o sea, sin otra cosa que el saber, ¿verdad? Hay otro tema que también Said se me pasaba, habla mucho de su encuentro con las bibliotecas, ¿no? Ese texto inicial que comentamos en la biblioteca municipal se repite en la biblioteca que tuvo como estudiante del TEC, donde podía andar libremente por los estantes, y dice que tiene el deseo de leer todo, pero que es imposible, ¿verdad? Porque su interés es saberlo todo, como una aspiración, ¿verdad? No conseguir un grado académico, sino simplemente saber. Más o menos es lo que tenía el texto tuyo, ¿no? Pudiéramos considerarlo, yo creo, Oscar, como un partidario del conocimiento libre. Fíjate, yo estoy recordando un ensayo de Gabriel Said, por supuesto, que leí hace ya años en la revista Letras Libres. No estoy muy seguro de en qué libro se habrá compilado o si se habrá compilado en un libro, en donde Gabriel Said comparaba la cantidad de errores que aparecen en la Wikipedia con la cantidad de errores que aparecen en la Biblioteca Británica. Y bueno, la Wikipedia, todos sabemos,
a la Wikipedia todos podemos contribuir. Tú entras desde tu computadora, desde tu navegador, entras a la Wikipedia y puedes añadirle o quitarle lo que tú quieras a cualquier artículo de la Wikipedia, el que sea. Pues es una enciclopedia abierta literalmente abierta al público, a que todo el mundo la pueda construir. Y dices ahí, bueno, cabría pensar que por este carácter de apertura la Wikipedia tenga muchos más errores que la Biblioteca Británica, pero no es así. Y otra vez recurriendo a los números, traza una comparación y resulta que, bueno, la Biblioteca Británica, con todo y sus controles y ser preparada por especialistas, tiene errores, y que la cantidad de errores de la Biblioteca Británica es apenas un poco inferior que la cantidad de errores que pudieran aparecer en Wikipedia. Ahí Said, pues, se deja llevar por esa fe en la humanidad, en considerar que, bueno, si dejamos que la conversación fluya y que el conocimiento lo construyamos entre todos, pues efectivamente vamos a lograr un resultado valioso, una herramienta que a todos nos va a servir y que a todos nos pertenece. ¿No encuentras tú aquí, Oscar, como un cierto eco de algún anarquismo filosófico? ¿Qué piensas de esto? Pues sí, hay un incipiente anarquismo, pero es más bien la libertad de pensar, ¿no? De disentir o de tratar de mejorar las cosas en una parte en cómo leer en bicicleta. Dice, pero si leer no sirve para ser más reales, ¿para qué demonios sirve? Es una forma de encontrar la realidad, pero no la que comúnmente aceptada, sino encontrar una mejor realidad de las cosas. Oye, Oscar, ya que estás hablando de los múltiples intereses de Said, pues uno echa un vistazo a sus libros y bueno, te encuentras desde tesis que podríamos considerar como de una sociología de las profesiones o una cosa así por el estilo, cuando habla del capital curricular y los títulos universitarios, hasta análisis poéticos bastante lúcidos. Y en ese sentido, pues orientando un poco en otro sentido la conversación, ¿tú qué piensas del Gabriel Said poeta? Fíjate que a veces hay poeta, me voy a concentrar en lo que dice Octavio Paz, porque es tan claro y yo creo que no podría mejorar lo que dice. Déjate, te lo busco, aquí lo tengo. Gabriel Said es un autor que desde hace unos pocos años he leído, comentado y discutido. Sus artículos y ensayos sorprenden, hacen pensar, intrigan y a veces irritan. Pero la fama de Said como crítico de la sociedad puede ocultarnos a otro Said más esencial y secreto, el poeta. Said es un poeta escaso, sea porque escribe poco o porque se exige mucho. Cualquiera que sea la causa, esterilidad o rigor, su escasez es asimismo excelencia. Esto él lo decía Paz en el 76, cuando salió el libro de Cuestionario, su antología hasta ese momento. Bueno, no su antología, su obra completa, ¿no? Es hasta ese momento. Y se me hace que no se le puede agregar nada a lo que decía Paz, ¿no? Son poemas breves, muy concentrados, claros, que no se les puede añadir nada, o sea, es más que adornar, o sea, no sé si sigue escribiendo. En el 92 por ahí centró digamos que cerró su obra poética, redujo su obra completa a una antología que se llama Reloj de Sol, y hizo una ordenación diferente a como lo fueron publicando. Ándale, sí, exactamente. Y excluyó muchos poemas, pero en una antología posterior fueron incluidos. Este libro es como más completo.
antología general, pues es lo que se me ocurre decir en este momento de la poesía, ¿no? Un poeta muy breve, muy concentrado, y comenzó como poeta, comenzó en los años 50 como poeta, y así se presentó con los escritores de México. No sé qué puedas agregar tú. Fíjate que hace rato que estábamos comentando lo de esa como fe que Said tiene en el conocimiento libre y esos elogios a la Wikipedia. Eso me recuerda el experimento que hizo con la publicación de cuestionario, y a lo cual se debe que precisamente la antología de Reloj de Sol tenga tan pocos poemas. Seguramente recuerdas este experimento. Voy a leer así, sacando algunas líneas de la nota bibliográfica que viene al final de Reloj de Sol, que dice, en cuestionario hice el experimento de invitar a los lectores a cuestionar cada poema y el conjunto. O sea, fíjate, está invitando a los lectores a cuestionar el conjunto de los poemas y a cuestionar como la pertinencia o la eficacia de cada poema. Entonces dice, indicar sus preferencias en una tarjeta que iba con el libro. O sea, hizo una encuesta. Sí. Hizo una encuesta respecto al volumen que reunía su poesía completa. ¿Cuáles poemas incluirían o excluirían? ¿De cuáles no tenían opinión? Proponer la ordenación más satisfactoria para su propia lectura. Modificar poemas o escribir otros que se integraran bien. Y dice, estoy sumamente agradecido de los 57 lectores que aceptaron la invitación. No sé, Oscar, ¿qué te despierta este experimento, este como ejercicio de inteligencia colectiva, invitar al público lector como a participar en decisiones que generalmente los escritores nos reservamos para nuestro propio ego? ¿Qué piensas? Pues es parte de su diálogo, de establecer un diálogo con los lectores, ¿no? Hay muy poca comunicación entre los autores y los lectores, o casi nula, ¿no? Si bien nos da una reseña por ahí que alguien comenta, pero lo que publicamos no sabemos qué piensan nadie. Y tal vez trataba de estimular esas opiniones, ¿no? Pues es parte de su interés. Hay que pensar que en ese momento Said tenía 40 años, era muy joven, 42, y ya era como su libro que cerraba su poesía, ¿no? Aunque publicó después otras cosas. Hay un aspecto, Renato, que quisiera comentarte antes de que se me pase. Son los títulos, o sea, los nombres que usa, que son también como una provocación para los lectores, ¿no? La máquina de cantar, campo nudista, ómnibus de poesía mexicana, los demasiados libros, práctica mortal, cómo leer en bicicleta, el progreso improductivo, la feria del progreso, la poesía en la práctica, entre otros, que son títulos, pues que tienen como un giro ahí juguetón para, como leer en bicicleta, así como para atraer al lector con un toque de ironía y de humor, ¿no? Y que le ha funcionado, ¿no? Son muy buenos títulos. Sí, y me recuerda el título también de uno de los libros que más me gustan de Said, que es Empresarios Oprimidos. Ah, también. Porque, sí. bueno, sí, generalmente decimos, bueno, y como desde un discurso académico, de marxismo académico, o sea, por ahí enquistado en las aulas, se dice que los oprimidos son las clases proletarias. Y
y Said ve esto como una perspectiva equivocada. Dice, pues no es que los pobres estén oprimidos. Lo que pasa es que no hemos entendido que los pobres pueden ser bastante productivos y de hecho los pobres pueden ser empresarios. Y bueno, aquí también se deja ver su vena anarquista en el sentido de que a él le parece que si hubiera una distribución efectiva de las posibilidades de producción, la producción a pequeña escala, que es la que se puede realizar en las familias pobres, en los entornos pobres, se podría detonar notablemente. Y él Said, en ese libro Empresarios Oprimidos, manifiesta su admiración, por ejemplo, por Muhammad Yunus, el fundador del banco Grameen, que es uno de los pioneros en esta cuestión de los microcréditos, de otorgar pequeñas cantidades de dinero con una finalidad productiva, por ejemplo, para comprarse una bicicleta o una máquina de coser, y que esto detone el desarrollo a un nivel familiar y a un nivel comunitario. Y entonces dice ahí, bueno, a quienes estamos oprimiendo realmente, y nuestra perspectiva sociológica y económica ha estado equivocada durante mucho tiempo, es a empresarios en potencia. Por eso, Empresarios Oprimidos, un título que juega con esta ironía de la que tú hablabas hace unos instantes, y que además le permite, no es la ironía por la ironía misma, o no es que eso sería un tanto pues acercarse a una actitud cínica, sino una ironía que nos deja ver lo absurdo de nuestros intereses creados y de nuestras concepciones preestablecidas. Como que Said nos pide que echemos un buen vistazo y un examen de conciencia hacia nuestros prejuicios y bueno, que nos permitamos reflexionar acerca de ellos. Y lo dijo hace mucho, cuando pensaba que la empresa debía ser grandota, gigante, y ahora la concepción es que pueden ser pequeñas empresas en muchas partes que producen, o sea, atinó a sus ideas, ¿no? de la microempresa. Tiene muchos intereses, ya no solo de su obra, sino su ánimo de entender. Empezó como poeta, siguió como antólogo, pero ahora sus ríos de interés son bastantes, la economía, la política, el lenguaje, lo que está haciendo ahora con los estudios de cantos indígenas de comunidades de muy poca población, y también sobre la cultura del Monterrey de los años 50 y 60, ¿no? Que se ve en varios textos, como el que empezamos a mencionar de currículum y otros, ¿no? La producción del libro, los demasiados libros es un ejemplo, ¿no? Es eso de los demasiados libros me hace pensar que también como una crítica al libro como fetiche, como el libro por el libro mismo, en lugar del libro como animador de la conversación, que sería el uso correcto para Said. Y habla de otros fetiches, por aquí, ya que estamos en Empresarios Oprimidos, me topé con el siguiente párrafo que me gustaría comentar contigo. Dice, en el fondo de los grandes errores económicos del siglo XX hay un romanticismo barato, pero nada económico. La cursilería de creer que la especie humana culmina en la universidad. El mal gusto que prefiere la superproducción. La tontería de orientar los recursos y aspiraciones hacia lo que cuesta más y vale menos. ¿Cuál es la ventaja de producir en mayor escala algo que tiene muy poco sentido? De llegar más pronto al vacío, de gastar lo que no se gana en comprar lo que no se necesita para deslumbrar a gente que no nos importa.
Bueno, aquí la vena anarquista de Said me parece muy evidente, Oscar. Sí, es un poquito lo que platicamos ahorita, ¿no? Y es darle, darle la vuelta a las cosas, ¿no? No tomarlas como se cree o como la mayoría cree, sino ver si realmente funciona, ¿no? Eso de producir más, De engancharnos con nuestras herramientas también, ¿no? sí, la superproducción, la creencia de que la universidad es el fin, ¿verdad? No el medio. Es lo que, pues, es otra de las aportaciones que haces ahí al hacer, mira, en su conversación con nosotros, ¿no? De mirar diferente, un paso más adelante de lo que van otros, ¿no? Sí, nos quiere mostrar que nos estamos enganchando con objetos, con fines que en realidad no merecerían la dignidad que les conferimos. Por ahí hace críticas al libro, bueno, ya lo hemos comentado aquí, al libro, por el libro mismo, como fetiche, como fin en sí mismo, a la universidad, al título profesional, también al automóvil, habla ahí de, bueno, el automóvil es signo de riqueza, pero pues es el símbolo por excelencia de cómo el exceso de riqueza, y en este caso el exceso de automóviles en una calle congestionada, no es precisamente una bendición para la especie humana. Y entonces, pues Oscar, yo no sé, a mí me gustaría concluir con un párrafo que me gusta mucho, que no sé, me ha inspirado personalmente, que aparece en un ensayo, El progreso en bicicleta, recogido, creo recordar que se publicó inicialmente en Letras Libres y recogido desde luego en el libro Empresarios Oprimidos, y conocer, bueno, tu opinión acerca de este. Creo que es como eh, como que estas líneas dejan ver la idea que Gabriel Said tiene acerca de los verdaderos fines humanos, de lo que verdaderamente deberíamos buscar como personas. Dice, producir es una felicidad deseable para todos, por el gusto de usar la inteligencia, las manos, las palabras y ver el resultado, por la satisfacción que dan las cosas bien hechas y el reconocimiento de los otros, por la recompensa. Reducir esto a empleo es lamentable para el desarrollo personal y para el desarrollo económico. Y permítame, Oscar, que continúe aquí con una nota personal que de alguna manera nos atañe a ti y a mí. Eh, alguna vez te oí decir que a ti te encantaba ser editor porque era una alegría y un gusto hacer los libros. Creo que, Ujú. creo que estamos dentro de ese espíritu, ¿no? Pues sí, sí, pues es la intención de que lo que hagamos tenga una satisfacción más lógico, ¿no? Eh, la mayoría hacemos o hemos hecho cosas que no nos agradan del todo. Y lo que mencionas ahí es un deseo. Ojalá pudiéramos tenerlo. Como un plan de vida, ¿no? Deseable, Como, pues sí, deseable sí, para como, todos, como, en como, cualquier latitud, de cualquier estrato social. sí, 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 que lo que importa sería la actividad, no la recompensa, ¿no? O que esa recompensa sea parte de la actividad, ¿no? Y pues de alguna forma él lo pone en práctica, ¿no? Con su trabajo, ¿no? Porque ha conseguido tener un trabajo independiente de lo que trabajan la mayoría de los escritores, ¿no? En alguna institución o ya sea de funcionarios, dando clases o trabajando como editor, ¿no? Ha tenido esa forma de mantener una independencia económica
y escribir lo que él quiere, lo que él desea. Digo, fue una apuesta de vida que la hizo desde muy joven, porque recuerda, te voy a presumir mi ejemplar, La poesía como fundamento de la ciudad, que salió en el 63. Tenía menos de 30 años. Y aquí plantea que la ciudad, o sea, la sociedad no merece al poeta porque no le da un lugar. O sea, ¿de qué va a trabajar el poeta? ¿De haragán? O sea, ¿de qué? Lo va a poner a dar clases porque no puede tenerlo nada más para que escriba. Entonces, ya no va a ser poeta porque no va a tener tiempo. Y como llega a esa conclusión, dice, me niego a decir mis versos. O sea, y a partir de ahí se niega a aparecer en público, ¿no? O sea, si la sociedad donde estoy no valora lo que escribo, pues no tengo por qué darle el espectáculo. Y empieza con esa actitud de anonimato, ¿no? Que no lo es tanto, ¿no? Porque sí tiene algunas apariciones que tuvo en su juventud, ¿no? Oscar, muchas gracias. Creo que hemos tocado puntos esenciales del pensamiento de un escritor que nos dice mucho de muchas maneras y por el cual sentimos no solamente una admiración intelectual, sino que de alguna manera guía también nuestro trabajo y nuestra perspectiva de vida. Por mi parte, no tengo más que añadir, solamente agradecimiento para ti y por supuesto para la universidad que ha sido tan generosa de albergar esta conversación. No, pues igualmente yo también agradezco a ti, Renato, a Humberto, por la invitación. Muchas gracias. En nombre propio de la Dirección de Humanidades y del licenciado Antonio Ramos Revillas, director de la Casa Universitaria del Libro, agradecemos a nuestros participantes el día de hoy, en el que efectivamente se tocaron puntos clave de la vida y la obra de este importante escritor que empezó siendo escritor y creo que desbordó con mucho esta profesión porque se convirtió también en un periodista muy importante, un editorialista del periódico El Norte y de muchas revistas y periódicos, pero un periodista que siempre supo hacer aportaciones muy importantes para la resolución o propuestas importantes para la resolución de los grandes problemas nacionales. Es también un periodista muy valiente que ha enfrentado a diferentes vicisitudes de la vida política del país desde el 68 en adelante y también con sus colaboraciones en las principales revistas culturales mexicanas de finales del siglo XX y principios del XXI. Es mucho lo que se puede decir sobre este hombre que pienso yo que no estaríamos descaminados si lo calificamos de sabio, porque no es solamente un escritor, un economista, un sociólogo de la cultura, un periodista, sino también un gran opinador de la vida pública mexicana que ha hecho aportaciones muy importantes. Ni siquiera tenemos que mencionar sus vaticinios respecto a una sociedad como la nicaragüense, después de la revolución sandinista y todo lo que vino después, o sus críticas al estatismo mexicano. No sé si es anarquismo lo que existe en su posicionamiento político o es una visión antiestatista en un país como México, donde el Estado ocupa un lugar central en la promoción de la cultura, de la literatura y en muchos aspectos, y él ha sido siempre un liberal que ha propuesto como más importante la actividad de los individuos como ciudadanos,
que la de las instituciones públicas. Por eso la negación de trabajar en proyectos institucionales, estatales, la crítica de los premios y las becas y todo ese tipo de prebendas que el Estado mexicano tiene para ofrecerle a los escritores a un precio, siempre con un precio que él se ha encargado de esclarecer y de criticar. Estamos contentos de haber podido contribuir con esta actividad desde la Universidad Autónoma de Nuevo León para recordar los 88 años del nacimiento de este importante intelectual mexicano que estudió en el Instituto Lawrence y donde tuvo como maestro al profesor Alfonso Reyes Aurrecoechea. En algún escrito recordaba que el profesor Reyes le hizo un dibujo cuando era su estudiante, siendo niño, adolescente, y que conservó durante mucho tiempo hasta que en algún momento de su vida perdió, y lo lamentaba bastante porque recordaba con gratitud y con admiración al profesor Reyes Aurrecoechea, su maestro en el Instituto Lawrence. Con esta anécdota nos despedimos agradeciendo su participación y su atención a este evento en el que recordamos a Gabriel Said, originario de Monterrey, Nuevo León, paisano y orgullo de los escritores de Monterrey y de México. Muchas gracias.